La endocrinología tiene apenas 100 años, no los ha cumplido todavía y es ya, sin embargo, una de las ramas más importantes de la medicina. Aquí tenemos a dos extraordinarios especialistas, dos investigadores que han dedicado todo su entusiasmo, su tesón y su saber a la endocrinología experimental y que, por otra parte, no están unidos solamente en las lides de la ciencia, sino que son también pareja en la vida. El matrimonio compuesto por la doctora doña Gabriela Morreale y el doctor don Francisco Escobar del Rey. La endocrinología empieza, distinguidos amigos invitados hoy en el programa, empieza por un descubrimiento, como casi todas las cosas, ¿no es así? ¿Cuál fue exactamente el punto de partida de la endocrinología? Pues se considera actualmente que el primer experimento realmente convincente lo realizó Berthold en 1849, o sea que ya tiene más de un siglo. Y fue un experimento que pasó desapercibido pues durante más de 20 años, pero hoy se le reconoce a él la prioridad. Ya desde muy antiguo, incluso desde el tiempo de Aristóteles, se sabe que al extirpar algunas glándulas ocurren cambios en todo el organismo, pero Berthold lo demostró claramente en el gallo. Extirpó el testículo y demostró que había unos cambios muy importantes en todo el comportamiento del gallo, en el desarrollo del gallo, etc. Y la parte importante fue que demostrar que si este testículo se trasplantaba a otra zona del organismo, pues impedía que tuvieran lugar estos cambios. Y esto fue un hallazgo muy importante porque hasta entonces se pensaba que la mayor parte de la coordinación del organismo tenía lugar a través del sistema nervioso. Y él demostró que había destruido todas las conexiones nerviosas y por lo tanto la implicación de sus experimentos es que el testículo trasplantado segregaba algo a la sangre y demostró que había sustancias que transportadas por la sangre podían producir un mensaje en otro tejido lejano. De manera que ahí se descubría que había dos tipos de sustancias distintas, ¿no? Una externa y otra interna, ¿no es así? Bueno, en realidad lo que demostró es que se podía coordinar distintas funciones del organismo por una vía que no era la de los nervios, la del sistema nervioso, que era la que entonces se conocía mejor. Él demostró que se podían coordinar distintas funciones de distintas partes de un organismo por sustancias que se segregaban a la sangre y que llegaban a estos distintos tejidos por la sangre, no por el sistema nervioso. ¿Cuándo se da el paso siguiente hasta descubrir las hormonas? Pues a principios de siglo ya se purificaron algunas. La segunda de ellas precisamente es la tiroxina, la hormona del tiroide, que se purificó a partir de la glándula y se sintetizó al poco tiempo. Pero ha sido los conocimientos han ido aumentando de una forma muy acelerada y entonces a principios de siglo se fueron descubriendo algunas de las hormonas que conocemos mejor, pero en los últimos años siguen descubriéndose continuamente. Hormonas llamamos a compuestos que tienen esta característica, que se producen en una glándula o en un tejido especial y que son transportadas por la sangre a otros tejidos donde inducen un efecto determinado y de esta forma coordinan las funciones del organismo por medios químicos, por un compuesto químico. Diríamos que esa es la definición exacta de hormona, ¿no? Sí, bueno. Doctor Escobar, ¿cuántas hormonas conocemos? ¿Cuántas hormonas están ya reconocidas, aisladas, conocidas? Bueno, el número exacto, pues yo no lo recuerdo, pero son bastante numerosas. Pero más que el número, lo que importa es la importancia que puede tener su carencia, o sea, la repercusión que en el organismo tiene el que pueda faltar una sola de ellas. Y en esto pues hay niveles de importancia. Por ejemplo, la que nosotros mejor conocemos, que son las hormonas tiroideas, son dos de ellas, pues tienen una extraordinaria importancia para el desarrollo, el comportamiento del individuo. Y en su carencia pues produce efectos dramáticos que van desde el enanismo hasta la imbecilidad y basta con suministrarlas en pequeñísimas cantidades para que esos efectos dejen de producirse y en algunos casos, si se han producido, reviertan a la normalidad.
Eso es lo que llamamos vulgarmente el tiroides, ¿no? El tiroides. El tiroides, ¿qué es el tiroides? Explicándolo así un poco pues, llanamente. El tiroides, podemos quizá verlo, donde está situado. Es una glándula que está situada en la parte anterior del cuello. Tendrá que señalar con la mano. Y que se ve aquí con 4 puntitos sobre ella, que es otra glándula endocrina, son las paratiroides. Y esta glándula es la que hemos aludido, que tiene una extraordinaria importancia para el crecimiento, el desarrollo y el comportamiento del individuo. Crecemos entonces en función de cómo funciona nuestro tiroides. No solo del tiroides, el crecimiento es un proceso muy complejo en el cual influyen factores genéticos, de manera que personas que genéticamente tienen una determinada dotación no crecen ordinariamente por encima de lo que esto permite, pero influyen el tiroides, la hormona de crecimiento, las hormonas gonadales, o sea, las producidas por los órganos sexuales, y luego factores alimentarios también. De manera que el enanismo sí que está absolutamente localizado o originado por la falta de tiroides o de glándula o de hormonas. Sí, de hormonas. De hormonas, para ser exactos. Hay enanismos que son de tipo genético, en los cuales las hormonas pues están todas en las proporciones que debían de estar, pero los enanismos más frecuentes se deben a deficiencia de algunas hormonas, principalmente de la hormona hipofisaria, hormona de crecimiento, y también el tiroides produce enanismo. Quizá pues podamos ver el enanismo en alguna. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta fotografía, unos enanos por deficiencia de hormonas tiroideas. La señora que aparece a la derecha pues es una persona adulta y mide no más 1,32 centímetros de estatura. Claro, si se hubiera corregido esa deficiencia de hormonas tiroideas justo poco después del nacimiento, pues probablemente hubiera llegado a tener una estatura normal y, lo que es más importante, también hubiera tenido un coeficiente intelectual normal, porque las dos cosas suelen ir paralelas cuando es por deficiencia de tiroides. O sea, no solamente hay una deficiencia de crecimiento, sino una deficiencia de desarrollo intelectual. También depende de esas hormonas el decrecimiento, es decir, cuando el hombre, llegada a una edad madura, en vez de crecer, más bien parece que se va encogiendo. ¿Tiene algo que ver en eso el tiroides o la hormona del crecimiento? La involución senil que da lugar a este aparente más que real decrecimiento, pues no parece que estén implicadas las hormonas tiroideas en este proceso, sino que es un proceso involutivo total del organismo que es imperfectamente conocido. Vamos a ver, doctora, yo quisiera que nos explique usted qué interrelación hay entre esas hormonas. ¿Cada hormona es para una cosa o es para varias cosas? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Las hormonas se han ido descubriendo porque la técnica clásica ha sido extirpar un determinado tejido o glándula y ver los efectos que esto producía. Entonces, naturalmente, se fue considerando como el efecto primordial de una hormona aquel efecto el efecto que era más llamativo cuando se quitaba. Entonces, le hemos puesto desde antiguo a diferente hormona una especie de etiquetado. Pero realmente, a medida que nuestro conocimiento van aumentando y vamos profundizando, vemos que precisamente las hormonas que sirven para coordinar las funciones del organismo no actúan de una forma aislada. En general tienen no solo un solo efecto principal, sino que producen bastantes efectos. Pero hay algunos que son más llamativos. Por ejemplo, hay hormonas de la hipófisis que, si faltan, producen un efecto muy dramático en las gonadas, y entonces se considera que son las más
importante para el desarrollo del ovario y del testículo, por ejemplo, pero también su falta también da lugar a otros efectos. O sea, no se puede decir que actúan de una forma aislada, sino que en general de una forma conjuntada, están también coordinadas entre sí. ¿Y qué es entonces la hipófisis, doctor? La hipófisis se consideró durante mucho tiempo que era como el director de orquesta del sistema endocrino, pero recientemente se ha visto que la hipófisis en sí, que es una glándula muy importante porque regula la función de otras glándulas endocrinas que llamamos periféricas, está a su vez controlada por otras hormonas que vienen de más arriba del mismo cerebro, del sistema nervioso central, del hipotálamo. Indudablemente la hipófisis pues, es extraordinariamente importante y está muy protegida dentro del organismo, porque se encuentra en la base del cerebro y es de muy difícil acceso a ella, pero como digo, su papel es el de controlar la actividad de otros órganos endocrinos periféricos. En algunas ocasiones, en experimentos diversos, se ha llegado a extirpar la hipófisis. Sí, la primera vez que se extirpó la hipófisis, pues creo que fue hecho por Husay, un premio Nobel argentino, lo realizó en la rana y luego esto supuso un tremendo avance, porque hasta entonces no se había conseguido delimitar cuáles eran las funciones de la adenohipófisis. Luego esto se consiguió ya en animales experimentales y actualmente, cuando está indicado así, pues se hace en humanos también. ¿Se puede modificar la hipófisis humana? Se puede influir sobre... Se puede influir. Se puede influir con determinados tratamientos, incluso en su crecimiento. Se puede inhibir su función de algunas formas o se puede alterar esta función. Pero ordinariamente, vamos, en las personas sanas, la hipófisis es un órgano que está influido por las circunstancias incluso ambientales. Por ejemplo, los cambios de temperatura bruscos influyen en el funcionamiento de la hipófisis y la hipófisis adapta al organismo para esas nuevas circunstancias. ¿Se puede también influir en la glándula del crecimiento? ¿Se puede parar esa glándula para no crecer uno, por ejemplo, más del 1,80 o del 1,90? Bueno, ¿se puede detener el crecimiento? Se podría detener, pero no se suele hacer deteniendo el funcionamiento de la hipófisis. La hipófisis es una glándula que produce muchas hormonas. Entonces, selectivamente impedir la producción solo de hormona de crecimiento no es una cosa fácil. Y si se destruye la hipófisis, pues también se está alterando las otras hormonas, lo cual no conviene. Lo que se suele hacer en personas que están creciendo mucho antes de la pubertad es acelerar, en cierto modo, la pubertad o dar las hormonas sexuales, que son las que al final de la pubertad detienen el crecimiento porque aceleran la maduración del hueso, se cierran las epífisis y entonces, aunque haya hormona de crecimiento, ya no se crece en estatura. Entonces, ¿hasta cuándo se crece? Normalmente hasta la pubertad. ¿Y luego se crece hacia los lados? Bueno, hacia los lados se puede crecer, en fin, en personas que tienen a veces tumores de esas células de la hipófisis que producen hormona de crecimiento, producen demasiada, y entonces se les puede agrandar mucho la mandíbula, los dedos. Es una enfermedad que se conoce por acromegalia. Pero dejando aparte las enfermedades, doctora, ¿no es cierto que hay gentes que son muy delgaditas, de pronto termina su proceso de crecimiento y entonces empiezan a ensancharse? Empiezan a engordar, sí, es un problema. No, hablo ya incluso del esqueleto. Hay una estructura que empieza a crecer por los lados. Bien, yo no sé ¿Se puede crecer por los lados? ¿Se puede crecer por las extremidades? Yo no sé la explicación de eso. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Yo creo que no, que el esqueleto, pues una vez que ha llegado a tener las dimensiones del adulto, es muy difícil, como no sea por procesos tumorales, que se modifique. Y si se modifica la apariencia externa, yo creo que este aparente ensanchamiento casi siempre se debe o a desarrollo muscular o a deposición de grasa.
Vamos a ver, yo quisiera saber en qué están ustedes trabajando en este momento, ustedes que llevan dedicados tantos años a la endocrinología experimental, ¿cuál es el experimento que les ocupa y les apasiona ahora? Bueno, pues... ¿Sí se puede saber? Sí, claro, no hay secreto alguno. Precisamente siempre que tiene uno algún nuevo hallazgo, pues lo da a conocer inmediatamente a los compañeros de trabajo. Nosotros, aunque llevemos muchos años trabajando en problemas relacionados con las hormonas tiroideas, hemos llevado un poco una línea directriz en nuestro trabajo básico, que es el intentar comprender qué es lo que hacen cuando llegan a las células y cómo producen los efectos que sabemos que producen. Entonces, es un problema que ha apasionado a muchísimas personas y todavía ninguno hemos conseguido aclararlo. Y nosotros en el momento actual estamos intentando dilucidar junto con nuestros colaboradores y otros investigadores de otros países de las dos hormonas que contienen yodo que produce el tiroides, cuál de las dos es la que realmente actúa a nivel de la célula, porque creemos que es importantísimo para luego poder hacer experimentos ya añadiendo estas hormonas en lo que llamamos in vitro, o sea, ya añadírsela no al organismo entero, sino a la célula aislada. Y creemos que hay bastante evidencia por los trabajos que se están produciendo en la actualidad de que una de ellas es la que actúa a nivel de la célula, más que la otra. O sea que la sorpresa o la duda estaba... La pregunta que se formulaba el investigador en este caso era que por qué había dos hormonas semejantes, ¿no es eso? Sí, es que son prácticamente iguales. La única diferencia entre las dos es que una tiene un átomo de yodo menos que la otra. Entonces la pregunta, y luego producen los mismos efectos cualitativamente. Entonces la pregunta era por qué se producen dos y por qué las dos tienen el mismo efecto. Y creemos que estamos llegando a comprender este problema de regulación fisiológica. Creemos que se producen dos, una de ellas, la que contiene menos yodo, parece que es la que actúa en los tejidos, pero tiene una permanencia en el organismo más corta, más breve, se utiliza y se destruye más rápidamente. La precursora, la que tiene más átomos de yodo, se metaboliza más despacio y de una forma más pausada. Entonces parece que de esta manera el organismo regula mejor la cantidad de precursor que llega a la célula y luego allí se transforma. Y posiblemente la velocidad de esa transformación en la célula es también un punto de regulación para que haya la cantidad que necesita el tejido en cada momento. Pero esa es nuestra línea, intentando exponerlo de una forma más fascinante, sencilla. Yo no sé cómo interpretarlo, pero me parece que es algo realmente, es un hallazgo que debe de colmarles de satisfacción, ¿no? Sí, pues nos da mucha alegría haber contribuido a él, indudablemente. Ahora, aunque se haya aclarado ese punto, sigue el misterio grande de, aunque cuando llegue la hormona a la célula, ¿qué es lo que hace allí? O sea, ¿qué clase de reacciones químicas desencadena? Y cómo estas luego desencadenan otras que dan lugar a lo que nosotros vemos como efecto en el organismo completo. Y ahí desde luego sigue un misterio, o sea, en este punto es como pelar una cebolla, se quita una capa y hay otra debajo. Y de paso se llora un poco, nosotros lo pasamos también bien. También llora. ¿Y cuántas capas les faltan a ustedes pues para mire, llegar? No se sabe, pero creo que todavía quedan muchas. De todas maneras, descubrir esa existencia de dos hormonas semejantes, paralelas, y que en cierto modo una pone en órbita a la otra y sirve un poco como su recarga, ¿no? Bueno, eso no lo hemos descubierto nosotros, que hay dos hormonas no es descubrimiento nuestro. Nosotros hemos contribuido a aclarar un poco el papel respectivo de las dos. El papel organismo. de cada una, sí. Que no estaban explicados ni se sabía muy bien. No se sabía este punto concreto del papel que tiene la transformación de una en la otra. ¿Hay una hormona que sea más simpática que las otras para el investigador o todas las hormonas son iguales? Como dice una famosa película, no sé de quién, no sé si de Summers, no me acuerdo, aunque la hormona se vista de seda, etcétera, ¿son iguales todas? Pues mire, cada investigador, pues por algún motivo, se interesa más por unas que por otras, pero indudablemente no puede, aunque se interese mucho por una, no debe de olvidar y debe de procurar mantenerse un poquito informado de los descubrimientos con respecto a otras hormonas, porque ya le dije antes que todas
en general actúan conjuntamente. No es bueno delimitar excesivamente el campo. Se ha hablado muchísimo del papel que pueden jugar las hormonas a niveles ya puramente terapéuticos y por supuesto que se sabe y se conoce en una serie de campos determinados. Por ejemplo, las hormonas sexuales parece que son utilizadas en determinados momentos para determinado tipo de enfermedades o de indisposiciones. ¿Se puede también operar con hormonas, por ejemplo, en casos relacionados con el envejecimiento? Es decir, ¿la geriatría puede tener como auxiliar a las hormonas? Sí, la tiene. ¿Lo tiene? También, la tiene, sí. Indudablemente la tiene. Pero es un campo, el de la geriatría, que durante los últimos años las investigaciones que fueron muy activas en los años 50 de problemas de envejecimiento, pues parecen que han pasado un poco como de moda, cuando el problema sigue siendo tan acuciante o más que lo era entonces. Lo que se sabe respecto a las hormonas en geriatría es que parece que las funciones endocrinas declinan su actividad. Ahora, no se sabe si el envejecimiento es una consecuencia o si es que el envejecimiento también afecta a los distintos órganos productores de hormonas. Naturalmente, si hay alguna deficiencia hormonal, pues el envejecimiento se puede acelerar y en el caso concreto del tiroides, los individuos que padecen de su deficiencia parecen viejos prematuramente. Eso se ve muy bien en zonas donde hay, pues, por ejemplo, bocio endémico, donde una gran parte de la población está afectada, por ejemplo, de una deficiencia del tiroides que da lugar al bocio endémico. Claro que en estos sitios concurren más circunstancias, porque son sitios en los que la nutrición suele ser en conjunto deficiente. Bien, la doctora Monreal y el doctor Escobar del Rey hicieron hace unos años, no muchos, el 70-72 aproximadamente, una serie de investigaciones acerca del bocio en las urdes. Yo les he pedido que se trajeran algunas de las diapositivas de las fotografías que tomaron entonces, que tenemos aquí, para que conozcan ustedes algunos de estos casos. Y el doctor nos va a explicar un poco en qué consistió su investigación. Pues... Esa quítalo, ¿no? Pásalas. Nuestra investigación, esto es una panorámica, diríamos, de las urdes. De una de las zonas que estaban más afectadas de bocio en las urdes. Y aquí a la izquierda se puede ver una aldeíta típica que todavía conservaba entonces su tipismo. Ahora está ya siendo sustituida muchas de estas casas que no tenían chimeneas, que estaban cubiertas de pizarra, pues ya van teniendo chimeneas y los edificios son de ladrillo, son más como en el resto del país. Entonces todavía pues tenía el aspecto típico de las alquerías urdanas. Nos llevó allí el saber que todavía había lo que se conoce como cretinismo endémico y estudiamos en la población infantil, en la población escolar principalmente, la proporción de individuos que tenían bocio y esta proporción era extraordinariamente alta. Cuando decimos bocio no queremos decir esos aumentos del tiroides enormes que se dan en algunas ocasiones, sino un tiroides que se palpa, que en el individuo normal no se puede, no se palpa. Y entonces encontramos que la mayor parte de los escolares tenían un bocio palpable. Para que ustedes vean, no sé si aquí se puede ver siquiera, esta es una niña que en todos los aspectos pues era perfectamente normal, incluso pues con una cara vivaz, pero que su tiroides, su cuello, estaba un poquito engrosado y tenía un poquito de bocio. Aquí debe aparecer otro pequeño, también en todos los otros aspectos perfectamente normal, pero cuyo tiroides también estaba aumentado de tamaño. Y observamos también que el crecimiento, comparando los niños de las zonas estas de las urdes con los niños de Madrid, el crecimiento también estaba retrasado. En estatura pues había una diferencia entre los grupos de Madrid y los de las urdes de unos 13 a 15 centímetros y también la curva de peso que pudimos construir con todos los escolares de esta zona y comparándolo con escolares de Madrid,
también estaba retrasado en cuanto a peso y en cuanto a estatura. Si esto es achacable pues a una deficiencia que encontramos en la alimentación en lo que respecta a yodo, pues no está delimitado. Lo que sí es verdad es que en determinadas instituciones que existen dentro de las mismas urdes y donde la alimentación era suficiente en su conjunto, en cuanto a proteínas y en cuanto a yodo, pues había disminuido la deficiencia de yodo y también disminuyó en aquellos la frecuencia con que se podía palpar el tiroides. Y esto tuvo lugar en el espacio de un año. Esta fotografía, que no se enfoca muy bien, es un ejemplo. Hay una paciente junto con una doctora. La doctora tenía una estatura de unos 1,57, unos 60, de manera que la otra persona ya se ve que es bastante pequeña, y es un caso de estos de deficiencia grave, probablemente debida a deficiencia de yodo durante la gestación. Y de estos hay bastantes ejemplos en las urdes. Este es un caso de un bocio muy voluminoso, producido también por deficiencia de yodo. Pero más grave que el bocio, que en España pues ha ido disminuyendo durante los últimos años bastante, es una consecuencia que es esta deficiencia mental, como no se puede apreciar bien en este individuo, pero este individuo tenía una dificultad enorme incluso para articular la palabra, también dificultad para oír e incluso para caminar. Aquí pues se trata de otros dos deficientes de estatura, uno de ellos bastante baja, la otra muy próxima a la normal. Y este otro individuo también es otro deficiente que tuvo en su tiempo bocio. El bocio desapareció porque se alimentaba ya normalmente en una institución que hay allí en las urdes, pero él ya siguió para siempre con el defecto mental que le había producido esa deficiencia durante probablemente su niñez. De manera que el problema del bocio no se ha terminado, no se ha solucionado todavía en esta región de las urdes, ni incluso en otras zonas de España, porque recientemente los doctores Vivanco, Palacios y Muro, de la Dirección General de Sanidad, hicieron un estudio en muy distintas regiones de España y encontraron que en muchas de ellas el 12, el 14% de la población tenía todavía bocio. Bocio debido, casi con toda seguridad, a deficiencia de yodo en la alimentación. El bocio, por otra parte, ha sido característico de bastantes regiones de nuestro país. Yo recuerdo que había un dicho popular, no sé si leonés o asturiano, que hablaba del papo o el papu, ¿no? Sí. Diciendo que el que no tiene papo no oye guapo o algo así, ¿no? Quiere decirse que era como muy corriente en ciertas regiones del país, ¿acaso debido a ese tipo de alimentación no balanceada? Esto es, porque la tendencia era alimentarse con productos crecidos en la misma localidad. Ahora, con el aumento del comercio, pues los productos que se comen en un determinado sitio, una minoría son producidos localmente. Entonces las regiones eran muy autóctonas y ahora pues esto ha ido desapareciendo. Pero yo creo que el esperar a que el comercio siga ampliándose y entonces lleguen a desaparecer estos problemas locales es peligroso, y las urdes yo creo que es un ejemplo de ello, porque el doctor Marañón, que fue uno de los que sacaron el problema de las urdes y lo hicieron actual en el año 29, hace medio siglo. Hace medio siglo, tenía esta esperanza que con aumento de comunicaciones y aumento del comercio el problema desaparecía, pero hace medio siglo que existía esta esperanza y el problema sigue allí. Corregir esta deficiencia es muy fácil. Yodando la sal, por ejemplo, se han hecho en algunos países, o incluso dando inyecciones de aceites yodados que son suficientes para 4 o hasta incluso para 10 años. Pero esta es una tesis revolucionaria. Quiere decirse que en un plazo relativamente corto se podría acabar con el bocio en las urdes. Pues sí, doctora. Sí, eso, vamos,
Con yodo, simplemente. Seguridad, ya sabe usted, en ciencia no se puede dar nunca, pero esto se ha hecho en otros países desde hace muchos años y han acabado con el problema. Por lo tanto, como las características que presenta el bocio endémico en las urdes son muy parecidas a las características que presentaban en esas zonas donde se ha erradicado totalmente con una profilaxia adecuada con yodo. Habla usted de Nueva Guinea, por ejemplo. Sí, bueno, los suizos lo empezaron y luego en otros países donde había un problema muy grave, desde luego se ha erradicado no solo el bocio, sino que se ha impedido el nacimiento de nuevos subnormales por causa de deficiencia en yodo durante la gestación. Es muy probable que en las urdes también daría resultado esa misma medida. Porque esta carencia de yodo no da solamente ese problema desagradable estéticamente, da sobre todo cretinismo, da mucho sordomudo y otra serie de deficiencias, ¿no es así? Es así. Y estudios que se han realizado últimamente en zonas donde la endemia es tan acusada o más acusada que en las urdes, han demostrado que en estas poblaciones el coeficiente intelectual de individuos que aparentemente son normales para que esas poblaciones es más bajo que el de poblaciones no afectadas de bocio. Yo creo que eso tiene una extraordinaria importancia cuando se trata de países como el nuestro, que tanta necesidad tienen de tener en forma los recursos humanos de que puede disponer, porque cada individuo que nace deficiente supone una carga tremenda para la sociedad, nada más que meterlo en una institución, porque él no se puede valer. Los americanos calculan que supone un costo de unos $60.000 anuales, y claro, aparte de desaprovecharlo como una fuerza que puede contribuir a subir el país hacia arriba, ¿no? Lo que tienden es a detraerlo. O sea que es, además de una dolorosa frustración, un gasto cada vez mayor. Justo. Pues nos gustaría muchísimo que se acometiese ese problema de las urdes de arreglo con las teorías de los doctores que son nuestros invitados hoy, y a ver si es verdad que se logra en un plazo tan breve, porque los años van pasando, la erradicación de ese brote, de ese largo y endémico brote de bocio. Quisiera hablar ahora acerca de lo que a ustedes les gustaría hacer, es decir, todo investigador tiene un sueño. El investigador hace más o menos lo que puede según los medios con que cuenta. Sabemos que la investigación en el país todavía, según los datos que yo tengo, no llega a un 0,20% del Producto Nacional Bruto. Estoy hablando de las estadísticas fines de la década de los 60. Por esa época, en Francia se invertía el 2,5%, en Suecia el 1,37%, etcétera, etcétera. ¿Cree usted entonces que nuestra investigación sigue siendo deficitaria, doctora? Yo creo que sí. Yo creo que hay recursos humanos extraordinarios, hay gente muy preparada, tanto de la generación anterior a la nuestra y de los jóvenes. Creo que hay muchas vocaciones entre los jóvenes. Nosotros afortunadamente tenemos ejemplo de ello entre nuestros colaboradores, porque tenemos un grupo que nos ha ayudado mucho estimulándonos por su vocación y con sus preguntas y su ejemplo, y creo que lo que nos rodea a nosotros, que es lo que mejor conocemos, es extensivo a muchísimos otros grupos en el país, pero realmente se pierden muchas veces estos recursos humanos por falta de atención. Y por otra parte, eso también es muy costoso para la economía nacional, porque esta colonización tecnológica a que estamos sometidos se lleva los millones de pesetas en royalties, sí, que probablemente no se irían si tuviéramos aquí una investigación más sistematizada. Yo creo que no solo eso, sino que España está exportando algo que es carísimo, que es gente formada en la cual pues ha tenido que darles una formación hasta la universidad, hasta después de la universidad, y muchos de estos pues luego van a América, hacen esos exámenes que allí exigen para foreign, y entonces en 2 o 3 años los americanos disponen de un médico perfectamente formado, que se lo ha formado otro país que ya es mucho más pobre que ellos. Entonces yo creo que es una cosa
que es un lujo. Es un disparate fabricar talentos para regalárselos al extranjero. Que es un lujo que un país como este, yo creo, no puede permitirse. Bien, yo les iba a preguntar, y me fui desviando por otros meandros de la conversación, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría investigar? ¿Cuál es su sueño dorado? Bueno, hay varios, los proyectos son varios, ¿no? Y entre otros, pues creemos que sería muy interesante acometer algún programa como se está haciendo en otros países ya, por ejemplo, de detección del hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito tiene una frecuencia que es bastante alta, de 1 en 4.000, 4.500, y es una enfermedad que se detecta ordinariamente cuando ya es tarde. Aunque se tenga atención médica, es muy difícil detectar el hipotiroidismo antes del tercero o cuarto mes de la vida. Actualmente, con los procedimientos analíticos de que se dispone o que se pueden adecuar para ello, se puede detectar en el primer mes de la vida. Y el saber que un individuo es hipotiroideo y el ponerlo en sustitución antes del tercer mes de la vida, pues produce un individuo normal. Después es muy probable que ya se tenga un deficiente para toda la vida. Yo creo que es un programa que podría desarrollarse de forma relativamente económica y que merecería mucho la pena. Y a nosotros nos haría una gran ilusión poder llevarlo a cabo. Sí, porque hay mucho la idea de que los investigadores viven en una especie de torre de marfil aislada, que cuando investigan problemas básicos, pues solo ellos saben para qué sirven, que no sirven para nada. Esto desgraciadamente es un concepto que a veces hay en muchas personas. Realmente, si uno piensa un poco más a fondo, se da cuenta que gran parte de los avances, incluso tecnológicos actuales, se deben a la aplicación de principios descubiertos por un interés de averiguar, de encontrar la verdad de cómo funciona un determinado fenómeno, de cómo tiene lugar. Pero indudablemente siempre ilusiona el ver que como consecuencia quizás de profundizar en algún determinado problema con un interés básico, pues puede uno desarrollar unas técnicas o unos conocimientos que pueden ser de utilidad para la sociedad. Claro, eso desde luego siempre hace mucha ilusión. Me van a permitir que por un instante sea yo investigador, porque yo quiero investigar ahora sobre ustedes. ¿Cómo se conocieron esta pareja extraordinaria, tan simpática, de cerebros impresionados y preocupados por la ciencia? ¿Cómo descendieron desde las alturas de la ciencia a esa llamada tierna y humana del amor? Bueno, pues también nosotros hemos sido jóvenes. Que ya no lo parezca, pero... ¿Cómo que no? Tiene usted los ojos azules tan bonitos. Y nos conocimos como cuando éramos estudiantes. Gabriela era estudiante de química, yo era estudiante de medicina. Estudiábamos los dos en Granada, en la Universidad de Granada, y empezamos a trabajar con el profesor Ortiz de Landázuri, que fue un pionero de los trabajos sobre el bocio. ¿Pero quién se enamoró de quién? Ah, bueno, suele ser esas simultáneo. Cosas suelen ser Ah, es simultáneo. mutuas, sí. Pero hay alguien que se decide, que da el primer paso, que empieza a hacer que los semáforos funcionen, ¿no? Sí, bueno, pues tradicionalmente es el varón y en este caso pues se cumple. Era el varón. Sí. Muy bien. ¿Usted es italiana? Sí, yo nací en Milán, sí. Pero Mi vive padre es usted italiano. prácticamente todo el... Desde que tengo 11 años estoy en España. ¿Hasta entonces había vivido en Italia? No, viví primero en Austria, luego en Estados Unidos, en Baltimore, y luego ya en España. ¿Su padre qué era? Mi padre era... ¿Diplomático? Bueno, sí, parte de su vida fue cónsul, pero su interés principal siempre fue el periodismo. Ajá. Aunque él era doctor en ciencias naturales, igual que mi madre. Mi madre ya en 1904 hizo su tesis doctoral de biología. Creo que usted desde muy joven empezó a ganar grandes premios. No, en absoluto. Como investigadora. No, yo realmente he tenido mucha suerte y he tenido mucha ayuda. He tenido profesores extraordinarios, los que les estoy Y una muy carrera agradecida. fulgurante. Y entre ellos, pues ya nombró a mi marido el profesor Ortiz de Landázuri, el profesor Gutiérrez Ríos, que nos ayudó muchísimo, el profesor Alvareda también influyó en los momentos más decisivos de nuestra vocación, también el doctor Rodríguez Candela, y en el extranjero el profesor Cuérido. Estamos
creemos que realmente en las vocaciones influye mucho el haber tenido algún investigador que haya dado ejemplo. ¿Y ustedes qué tal se investigan a sí mismos? Pues yo creo que muy mal, porque conocerse a sí mismo es lo más difícil que hay, ¿no? Y además no queda tiempo. Y no queda mucho tiempo. Son una pareja encantadora de investigadores. Realmente tenemos los españoles la suerte de contar con un grupo sensacional y casi desconocido de gentes de esta categoría humana excepcional, a los cuales nos honramos en rendir homenaje una vez más desde este programa. Gracias. Él entorna así los ojos y está un segundo muy quieto, en una mano el capote, la otra en el burladero y la vista en los toriles donde asoma el toro negro. Este es uno de los poemas, inolvidables poemas de toros de Rafael Dullos, dedicado a Pepe Luis Vázquez, que es el que le termina diciendo aquellos versos inolvidables: los ángeles hacen palmas desde los palcos del cielo. El libro se llama Los ángeles hacen palmas y tenemos muchos libros más aquí del poeta, pero tenemos algo más importante todavía, que es la presencia personal y humana de Rafael Dullos, hombre al que conocemos hace muchos años, cuya trayectoria poética es conocida de todos los españoles y cuya trayectoria, por otra parte, humana, es también tan atractiva y tan interesante. Rafael ha vivido y vive una pluralidad de vidas, porque Rafael, poeta, médico, sacerdote, padre de familia, abuelo, son muchas cosas y muchas cosas bonitas e importantes. Así es, sí, sí. Rafael, muchas gracias por venir. Vamos a pasar un poco revista a esa historia tuya en tantos sentidos tan apasionante. Tú eres un hombre, por otra parte, tan bondadoso, tan amable, tan cordial. Eres un poeta no solo de corazón, sino también un poeta vertido hacia el exterior en tu contacto con los demás. Naciste en Valencia el 23 de noviembre de 1906, según mis datos. Sí, pero nací de madrugada, que es un detalle que para mí era una preocupación el no conocerlo. Siempre nos dan las partidas de bautismo, la partida corriente, nació el 23 de noviembre. Y yo decía, ¿pero cuándo nací? Entonces mis parientas más viejas decían, de noche. Y yo tenía la preocupación, ¿de noche o de madrugada? Porque para mí, como poeta, eso es una cosa, un matiz distinto. Entonces averigüé en una partida de bautismo literal que saqué en Valencia, en uno de mis viajes rápidos, que nací a las 2 de la madrugada. Y eso es importante para mí, porque yo no creo en la cosa de los astros, pero creo que cuando se abren los ojos en una determinada hora del día, el niño ya desde el principio dice, hombre, esto es bonito, ¿eh? El silencio, la madrugada. Entonces yo creo que por eso he sido muy noctámbulo, hasta ahora que ahora no lo puedo ser, porque tengo que madrugar mucho para ir a la parroquia, pero ahora también me gusta mucho, precisamente ha sido como un mundo nuevo para mí. Pero por eso me gusta mucho la vida teatral y me gusta mucho escribir los versos de noche. Quizá también porque ayuda mucho el silencio, está uno apartado del mundo y eso, pero del trajín del mundo, pero el descubrir que yo había nacido de madrugada, dije, claro, ahora lo entiendo yo todo esto que me pasa, que me gusta tanto acostarme tanto, hablar con los serenos hasta última hora. Nació el poeta en la hora de las fúlgidas estrellas. Así es. Y así el sino de las estrellas ha estado siempre acompañándole, siempre fulgurante. La familia de Rafael, ¿cómo eran tus padres? Mi padre era militar, cuando yo nací era capitán, era de infantería, capitán de infantería. Tenían 20, 21 años. Mi madre era hija de unos fabricantes de tinta. Ahora el decirlo no es propaganda porque ya no se usan más que bolígrafos y la fábrica no existe. Aquella famosa tinta Sama que se anunciaba, la tinta Sama siempre vence. Bueno, pues yo me he criado entre toneles de tintas. Unos se crían entre toneles de vino de Jerez o de vino de Requena, pues yo me crié entre toneles de tinta, viendo cómo se llenaban los frascos de tinta Sama. Y luego tratando a lo largo de tu vida de gastarla, consumirla. Naturalmente, la primera tinta, y para mí era la mejor, claro, la que me regalaban mis abuelos. Todos recordamos esos tinterillos que hemos comprado y comprábamos los tinterillos Sama porque no existía todavía la pluma fuente, ¿no? Nada, era aquellos tinterillos. Había que mojar cada vez. Sí.
Como los Y escritores. se anunciaba diciendo, la tinta Sama siempre vence. Los primeros años, ¿cómo fueron? ¿Qué recuerdos tienes de entonces? Los primeros años tengo unos recuerdos estupendos, sobre todo, claro, me fijo y me quiero acordar siempre de los primeros años de mi vida escolar, es decir, dónde aprendí yo. Y aprendí, como quien dice, a leer el catón, a tener mis primeros catones y a leer y a escribir con las Teresianas, que es un colegio que está en la Plaza del Mercado de Colón en Valencia y que sigue estando. Pero para mí lo más bonito del recuerdo aquel, aparte de mis maestras, que las recuerdo mucho, es que mi compañero de pupitre fue Felipe Lluc Garín, que luego fue el primer director del Teatro Español, nada más terminarse la guerra, maestro de Cayetano Luca de Tena, y él siempre se complace en recordarlo, dice, hombre, mi maestro se murió joven, no me acuerdo de qué enfermedad cosa, pero fue una cosa rápida y se nos murió Felipe y lo recordamos. Hemos estudiado juntos, hemos hecho las primeras faltas de ortografía, decía. Luego ya a los 9 años en los Escolapios en Valencia. Hasta que mi padre al ascender a comandante lo trasladaron a Madrid, pero en los Escolapios tuve el primer deslumbramiento literario y eso creo que me metió de lleno en el mundo de la poesía, por lo menos en querer conocerlo, en adentrarme, en decir, ¿y esto qué será? Y yo me di cuenta que la poesía no era simplemente la cosa mecánica de oficio, de hacer versos y de hacerlos con más o menos perfección, porque eso podía ser prosa también, sino que el padre Calasan Rabaza, que era un gran espinelista, hacía décimas y me enseñó a lo que es la construcción de la décima de Espinel y a declamar. Me enseñó a respirar, me enseñó a declamar con pausa, con un ademán sobrio. Y eso que él era un orador sagrado castelarino, pero para la cosa de los versos nos decía calma, contención. Entonces yo a los 10, 11 y 12 años ya sabía más o menos, bien o mal, no sé, pero ya sabía y sobre todo me había aficionado mucho a decir versos. Nos enseñaba también otras cosas, aparte de versos suyos, que él era un gran poeta también. Me acuerdo que las primeras cosas que recitaba con Juan Gil Albert, éramos los dos pareja en el Colegio del Pilar, el gran escritor Juan Gil Albert de Valencia, que vive y acaba de publicar unos libros maravillosos en este año, pues recitábamos la Oriental de Zorrilla y cosas de Espronceda y del padre Arolas y Verdaguer. Aprendimos algunas estrofas en catalán de la Atlántida, que me las sé, bueno, las sigo reteniendo, como si las acabara de aprender. A ver, que se vea. En catalán, sí, claro. La estrofa de Verdaguer, sí, aquella maravillosa estrofa que dice «Tenia un fill, respon com datilera, que bressa els colibrís en primavera, un dia escarachira contra mi i de bon aire i ben plantat com era, la vida li arranquí». Veo que la memoria funciona de una manera prodigiosa. Es que se acuerda uno ahora, cuando es ya más mayor, se acuerda uno, esto ya Marañón nos enseñó a observar lo que cuando llegamos a ser mayores nos acordamos de pronto mucho más y con mucho detalle de cosas de la infancia, del color del traje que llevábamos en determinado día, o de nuestra madre, o de alguna cosa, o de algún compañero, cosa que a lo mejor yo no me acuerdo de lo que ha pasado la semana pasada. Y ese deslumbramiento primero por la poesía acaece ahí justamente... En Valencia, cuando yo tendría 12, 13 años, sí. ¿Y los primeros sería, versos porque yo nací el 6, sería pues el año 17, 18. Los primeros versos son el año 23, ya trasladado mi padre a Madrid, nosotros con él, mi madre, mi hermano Gabriel, que hoy es un gran cirujano en Valencia, y claro, estamos distantes, nos llamamos por teléfono, y a mí me gustaría estar, porque hemos sido solo 2 hermanos, estar mucho más cerca de él. Lo suplimos con el teléfono y con las cartas. Pues vinimos aquí y entonces fui a educarme con los marianistas. En los marianistas tuve la suerte, porque siempre las cosas vienen coincidiendo y enlazándose a través de contactos inesperados. Mis compañeros, si no de pupitre porque no estábamos en la misma clase, pero eran nada menos que Luis Felipe Vivanco y Agustín de Foxá. Entonces formamos un trío de poetas. Iba la infanta Isabel en los repartos de premios, o a principio de curso estaba entonces de nuncio de su santidad en Madrid el inolvidable Federico Tedeschini, el nuncio. Y la infanta llegaba y le decía al director del colegio, ¿estos chicos van a recitar? Y decía Foxá, sí, señor. Y cogía los versos nuestros, los folios, y decía, ¿lo habéis escrito? Sí, son versos de ellos. Es decir,
¿Pero lo decís leyendo o lo decís de memoria? Y Foxá, que se adelantaba, daba un taconazo y decía, de memoria, señora, de memoria, decía, pero estos chicos se meten todos estos versos en la calabaza, decía la infanta Isabel. Y no Así cabe duda. empezamos a recitar y a aficionarnos a recitar y a gustarnos recitar. Luego Eduardo Marquina luego me diría, el poeta que no sabe recitar o que no que se queda un poco, por lo menos en el disfrute suyo personal, decía Marquina, creo yo, decía, que se queda un poco como a medias, sería como el compositor que no sabe sentarse al piano a teclear su partitura, aunque sea teclearla mal, pero a gustarla a él personalmente. Y entonces decía, venga, a decirlo. Y eso me aficionó mucho a decir el verso, a escribirlo y decirlo, no escribirlo para decirlo. Luego tendremos que hablar algo del matiz distinto, pero me refiero a que es bonito decir el verso. Se queda uno más tranquilo, es como la gente que de pronto se enfada y dice tacos, por ejemplo, pues los poetas decimos versos y eso es mucho más bonito que decir tacos. Y nos suena quedamos mucho muy mejor, tranquilos. y suena mucho mejor. Mucho mejor, claro. Se queda uno más tranquilo. Lo que ocurre quizá, querido poeta, es que hay versos que no se pueden recitar. Bueno, eso sí. Hay poetas que no podrían o porque nunca sean decir sus malos versos. o porque sean de esas cosas modernas que dices aquí por donde voy. Eso es distinto. Porque no son poemas que uno los lee y dice, bueno, esto no está hecho. Está hecho para leerlo, para meditarlo, para descifrarlo, qué sé yo, como si fuera un crucigrama a veces, ya es entretenido. Para el Pero de modo que análisis. son matices distintos de la poesía, siendo poesía. Para el análisis, para la meditación, Claro, para la naturalmente, experimentación. Naturalmente, sí. Bien, Rafael, ¿y esos primeros versos de qué hablaban? Los primeros versos hablaban, en el año 26, acababan mis padres de mandarme todo el verano del 25 a París para estudiar francés. Entonces por las tardes tenía yo cierta libertad para salir con pandillas de chicos y chicas, nos íbamos al bosque de Bolonia, a la exposición de artes decorativas que fue aquel año. Y luego yo empecé, porque como yo era allí un poco el poetilla del grupo, pues empecé a llevar versos, libros y cosas, y aficioné, les metí en el tirón de la poesía. Todos teníamos 17, 18, 19 años. Total que terminamos una noche en el bosque de Bolonia declamando todos, a Verlaine, a Ronsard, a Juan Ramón, a Marquina, a los Machado, y unas cosas de Rubén Darío, que el Rubén Darío de Margarita está linda la más. Y el viento. Lleva esencia sutil de azar, etcétera, etcétera. Supongo que esos eran años ya de primeras novias, de primeros escarceos. De primeras novias, eso que se llaman novias de verano, decía mi abuela. Bueno, esto supongo que será una novia de verano, para no comprometerse ella mucho en darme su aquiescencia. Y entonces lo que pasaba es que yo, aquellos borradores de apuntes y de recuerdos de aquellas chicas que salían con nosotros, pues en la primavera del 26, que es como si fuera ahora hace 50 años, por eso son mis bodas de oro. Ahora con la poesía, pues yo empecé a escribir poemas sobre todos esos recuerdos estupendos que tenía del verano en París. Y recuerdo que por entonces yo había conocido ya a Alberti, a través de vecinos suyos. Alberti vivía en la Gasca 101, yo en la Gasca 120. Y él y yo bajábamos todas las tardes sobre las 7, 7:30 a la residencia de estudiantes. Allí vivía Federico García Lorca, Salvador Dalí, mucha gente. Y yo iba, no por reunirme con estos, con los poetas, sino que iba porque estudiaba con Luis Calandre, el famoso cardiólogo que fue mi maestro, y a quien me honro siempre en recordar, mi maestro, mi inolvidable maestro, que era el primer cardiólogo de España. Con él aprendí todo lo poco que sé yo de cardiología, pero aprendí muchísimo y sobre todo aprendí a ver a la gente y a tratar a la gente y a querer a la gente, a preocuparme de la gente, que la visita del médico no sea solo un tomar el pulso y un auscultar y un recetar y marcharse. Calandre era de esos médicos que se marchaba y sin decir a las 2 horas volvía. Pasaba por aquí y decía él así, es que se había quedado preocupado diciendo, este está más grave de lo que yo he podido o he intentado decir
y volvía, aparecía de pronto. Y eso es una cosa que se queda mucho, produce una impronta grande en los que estamos estudiando y aprendiendo de los maestros. Lo hacía también Marañón, sin que lo llamaran, también volvía a ver al enfermo, llamaba, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Y eso es estupendo. Bueno, es el amor al prójimo, claro, llevado a su mayor plenitud. Y yo bajaba por las tardes allí porque Calandre nos enseñaba a hacer recuentos, a hacer preparaciones en los portaobjetos de hígado, de pulmón, de cosas, y mi compañera de mesa, de mirar allí al microscopio, por turno éramos 7 o 8, pues nos dejábamos pinchar cada... Hoy te toca a ti, tienes que poner la yemita del dedo y sacarte las gotitas de sangre. Pues era Matutina Rodríguez, que yo siempre digo, dicho así, simplemente, ha sido luego una gran puericultora, creo que ha muerto en Oviedo, tenía 1 año más que yo. Pero dicho así, pues mi compañera, la Matutina Rodríguez, pues no despierta, y dice, bueno, pues, pero es que era hermana de Alejandro Rodríguez, era hermana de Alejandro Casona. Entonces siempre, eso ha unido siempre mucho a mi recuerdo. Era una asturianica muy maja. Y otro asturiano, porque ese era de mi promoción y estudiaba en el laboratorio al lado del de Calandre con el que estudiábamos nosotros, era Severo Ochoa, que era el ayudante de Negrín y que es nuestro premio Nobel, y es de mi promoción. Y de mi promoción de medicina también no estudiaba allí en aquellos laboratorios porque se dedicaba a otra cosa y además en 5º curso dejó la medicina. Pues era Perico Arruper, que soy el general de los jesuitas, mi promoción está bastante adornada. Muy bien, Rafael. Y me escribe desde Roma y me cuenta cosas. Pero en ese paseo hacia la cardiología, qué bonito que los cardiólogos sean poetas, claro. Porque no hay mejor gente para entender un corazón que un auscultar poeta. corazones. Exacto. En ese paseo nos hemos dejado perdido en la calle Rafael Alberti, con el que acabamos de salir de la Gasca, Sí. 100 no sé cuántos. Sí. ¿Cómo era Rafael? ¿Tendría 20 años entonces? Tenía 21 años entonces, yo tenía 18, nos quitamos 3 años, él es del 3, yo soy del 6. ¿Os visitabais en las casas? Venía por las tardes a casa y una tarde, recuerdo, solía venir sobre las 7:30, que mi madre decía, no vengas temprano porque hasta las 7 está estudiando Rafael, porque mi madre tenía la preocupación de que si yo hacía versos no iba a examinarme, me iban a suspender. Entonces aquello se vigilaba y se controlaba mucho, y venía Rafael sobre las 7, 7:15, y un día llegó, se había herido en el dedo, ya un poco de sangre, y dice con aquella cosa andaluza, señora, ¿tendrá usted, mientras sale Rafael, porque mi madre no tiene avío para estas cosas? Y mi madre dice, sí, yo tengo un botiquín ahí. Dice, te pondré un poquito de tintura de yodo, una gasita, dice, y te pondré un esparadrapo para que no se te caiga. Dice, ¿un qué? Y dice, madre, un esparadrapo. Dice, espere usted, señora, que eso me lo apunto yo para un personaje, don Esparadrapo. Y mi madre decía, ay, Rafael, ¿qué amigos tiene nuestro hijo? Le decía a mi padre. Se apuntan la palabra esparadrapo. De Rafael a Rafael, la cosa estaba de Rafael a Rafael. Y bajamos a la residencia. Una tarde, recuerdo eso sí, porque no se me puede olvidar, escrito en borrador y titubeando, porque casi ni él mismo lo entendía, nos leyó Federico García Lorca el romance de Soledad Montoya. Dijo, lo acabo de escribir. Bueno, vamos a seguir, porque si no, sí. no veo por dónde llegamos. Vamos a ver. Creo que hay en el horizonte ahora unos veranos alemanes. Unos veranos en Alemania, porque me mandaron, mis padres me mandaron a Heidelberg y luego a Viena. Estudiaba yo electrocardiografía con el doctor Benkebach, que había sido el médico del Kaiser, pero por las tardes tenía la tarde libre para ir donde quisiera. Entonces el profesor Perels, que era un hispanista tremendo, un gran profesor de Derecho Penal allí en la Universidad de Heidelberg, me dijo, te voy a presentar esta tarde a una persona que te va a gustar mucho, el conocerla. Entonces entramos en una piscina flotante que había allí sobre el río Nécar, donde solíamos hacer... Yo nunca he sido buen nadador, pero en fin, hago un poquito así, por lo menos para flotar y no ahogarme, si hay de pronto un naufragio. Y entonces, allí sentada en una mesita con unos amigos, con unos mitoncitos y una cofia muy graciosa, pues estaba Cosima Liszt, la viuda de Ricardo Wagner, la hija de Franz Liszt. Yo casi no me atrevía ni a darle la mano, me parecía que era una reliquia intocable. Se hizo muy amiguilla mía. Me cantaba canciones, me cantaba aquellas cosas de Mozart. Oh, du lieber Augustin, Augustin. Me la cantaba ella, yo aprendí de ella esa canción.
y me invitaba ella a tomar el té. Y me preguntó un día, dice, de Valencia, dice, ¿todavía está el santo grial de mi Ricardo en la Catedral de Valencia? Y dije, pues sí, señora, allí está. Cuando quiera viene usted a verlo, que allí está en una capilla. Una pregunta que era bonita y que era emocionante. Me trajo a mí, pues claro, todos los recuerdos del Parsifal, del Tannhäuser y eso. Y lo miraba, porque ella estaba allí pasando unos días porque estaba esperando que viniera su hijo Sigfrido a dirigir una tetralogía, unas sesiones de 5 o 6 cosas allí, de ópera de su padre. Y ella estaba allí, tranquilita. ¿En qué año terminaste la carrera? Terminé el año 29, somos de la promoción del 29. Está también Alfonso Lafuente, el famoso cirujano, todos estamos ahí en esa promoción. ¿Y la profesión te ha...? La profesión enseguida la empecé a ejercer en Valencia, pero al año y medio viniendo aquí, porque siempre que venía a Madrid, o venía a veces adrede para darle cuenta a mi maestro, a Calandra, de cómo iban mis cosas, en fin, el comienzo de mi profesión, de mi consulta, me dijo él, hombre, si te gustara ir a Marruecos, en Marruecos no hay ningún cardiólogo, ¿por qué no te vas este verano un mes, exploras allí, y si ves que te gusta, pues quédate, porque trabajo tendrás, allí no hay nadie que haga ni un electrocardiograma, y tú lo sabes hacer, te llevas tu aparatejo y efectivamente así fue la cosa, y fui así como en broma por pasar el verano y luego por ver qué pasaba, y me estuve allí 9 años. Por otra parte, eso ensanchó el horizonte Ensanchó poético. mucho el horizonte poético porque el deslumbramiento de la llegada a Marruecos en ese momento sobre todo era como de pronto trasladarse a, ¿cómo diría yo?, a vivir en el mundo de las 1001 noches. Porque yo busqué enseguida la posibilidad de adentrarme por la Judería, por el barrio moro, por la Alcazaba, hacerme amigo de los cafelitos morunos donde se toma el té en silencio con un poquito de sonido de Gembri y entré en ese mundo. Es precioso, deslumbrante realmente. Has escrito muchos poemas. Y escribí mucho. Allí es donde escribí medio invento y medio realidad. Escribí mis versos, los 12 poemas, fragmentos de cartas jamás escritas, que es lo primero que se editó en Marruecos. Ese fue de lo cual hizo entre ambas aguas un comentario muy elogioso que no merezco, pero muy bonito. Sí, ahí estamos, Cines y Campanas. Ahí están todos mis poemas de toda mi estancia en Marruecos y están incluidas esas cartas, ahí están incluidas esas cartas. Editado en 1952, sí, porque está editado por Tomás García Figueras cuando era delegado de Cultura en la Alta Comisaría, el año 42. Pero ahí están esos poemas, las cartas jamás escritas, que siempre constituyen un núcleo de poesía aparte. No se asuste nadie. Y si alguien pregunta, dile que estas son cosas de Tánger. La poesía de Dullos lo que tiene, entre otras cosas, entre otros valores indiscutibles, es la enorme facilidad de penetración que tiene en la gente, ¿verdad? Pues yo creo que eso sí, pero yo creo que eso es producto de... El ritmo, la música de las palabras y el ritmo interior, por otra parte. Pero ha influido también mucho, quizá me haya beneficiado en eso que tú dices de influir el trabajo de la consulta médica, porque yo me he ejercitado mucho en llegar a la gente, gente que cree que está muy enferma, y que tú ves que no está tan enferma, está algo, que hay algo, y que tú le dices, usted no tiene nada, entonces la manera de decirlo hay que hacer un aprendizaje. La gente sale a la calle y desde aquel día duerme y ya nunca más vuelve al médico. En algunos casos me refiero, quiero decir, es ese conocimiento de subyugar un poco a la gente, de convencerla de cosas que son verdad. O sea, si son mentiras, no puedes decir a uno que está muy enfermo que no tiene nada. Pero es que hay mucha gente que no tiene nada y cree que tiene mucho. Entonces todo eso hay que arrancarlo, claro. La cardiología está muy unida a la cosa del psicólogo también, ¿eh? Y a mí me gustó mucho, sin querer, sin meterme en el campo de la psicología, el saber tratar a la gente, el tranquilizarla, el darle esperanza. Volveremos a los versos en unos momentos, porque a mí me gustaría que ahora hablásemos de tu esposa, que aparece en tu vida. Aparece la que fue mi esposa por el año 33 y 34, en el verano del 34, y hacemos un noviazgo rápido, porque ella es prima hermana de los García Berlanga, de Luis, del director de cine, y era huérfana y vivía en Valencia con ellos.
Entonces no era cosa de esperar, pues bueno, pues entonces digo, yo ya estaba viviendo en Marruecos, ella sola en Valencia, tan distante, pues esto lo hablaríamos en el mes de julio y el 22 de noviembre nos casamos en Valencia y el viaje de novios fue sencillamente pasando por Madrid, ir a Tánger, hasta donde yo ya tenía mi casa y mi consulta, mi clínica. ¿En qué medida enriqueció ella tu vida? Pues ella muchísimo. Primero porque cuando uno se casa con ilusión, se casa uno enamorado y tiene la suerte de ser correspondido, eso enriquece mucho, tranquiliza mucho la vida, que de pronto a veces nos desconcertamos en muchas cosas y de pronto me encontré que estaba más tranquilo, dentro siempre de la inquietud poética. Y luego hay una demostración, podríamos decir, de ese amor correspondido. Mi mujer era un poco silenciosa y discreta en las cosas, en su expresión, pero esos borradores de las cartas jamás escritas andaban en carpetas y en el viaje de novios, de ir y volver, de pronto al volver a Tánger me encontré, pero yo se los había mandado, le había mandado unas copias, a mano o mecanografía, a Valencia, para que conociera lo que yo iba escribiendo. Entonces me llevé un gran disgusto y le dije, ¿qué te pasa? Pues que me lo piden en la imprenta para hacer una primera edición de esto, que tengo tanta ilusión, y que lo he perdido. Entonces dice, no son unos versos que dicen, y me los dijo de memoria. Eso es tremendo, eso es de una emoción, porque entonces dice, pues esta mujer... No es posiblemente porque le gustaron los versos porque eran míos. Pensaba yo, es decir, que todo va involucrado, pero esa es la verdadera correspondencia amorosa, el preocuparnos de las cosas de la otra persona, ¿no? Y ella más que de las propias. Más que de las propias, claro. Es decir, con ella lo que hacía ella era una demostración de amor hacia mí. Entonces, porque siempre estamos en lo de que verdaderamente el amor es querer a la otra persona y no preocuparnos de si nos quieren, sino querer. Ese es el verdadero amor, porque si te quieren y tú no quieres, entonces no te sirve de nada. ¿Cuántos hijos tuvisteis? Tuvimos 6, se murieron 2 recién nacidos, chiquito, y luego se me murió el mayor, que eso fue nuestro gran drama de los hijos, que cuando iba a cumplir 12 años, Rafael. Y tengo ahora 3, me quedan 3, una chica, y me han dado 8 nietos. Ya he bautizado 4 y voy a bautizar el 9. Tú conoces a alguno de ellos. Conozco por a César menos... lo he bautizado y a María. A Sí. César y a María los he bautizado allí en Barcelona. A María la he bautizado aquí en Madrid, pero a César, que ha nacido allí en Barcelona, en la Bonanova. Lo llamamos el noi de la Bonanova, el chiquet de San Gervasio. Bien, los primeros libros son una primera poesía escrita a los 15 años, poema a la Virgen de los Desamparados, Toros Sí. y Pan es el libro de romances taurinos sí, que aparece los primeros romances. también por el 20 y tantos, 22 o 23. 26, cuando estudiaba yo Ajá. con don Laureano Olivares, que es cuando me sorprendió un día don Laureano Olivares recitando en la cátedra, porque dijeron que está estudiando, don Laureano está operando una apendicitis y tardará. Repasen ustedes la lección. Y todos los compañeros que sabían que había escrito el romance a Cagancho, que era novillero entonces, y fue mi primer romance, todos que recite Rafael, que recite. Entonces yo no quería, que sí, bueno, pues nada, me levanté, saqué mis cuartillitas, me subí al estrado donde don Laureano Olivares explicaba su cirugía. Dije, no, si aún tarda, si está a una mitad de la operación. Entonces yo empecé mi romance y iba entrando en materia y en emoción y de pronto una mano en el hombro y una voz, la voz de don Laureano, muy bien, mocito, a ver si el día del examen lo hace usted igual de bien. Estuve con insomnio hasta el día del examen. El libro siguiente, que sí hemos podido encontrar, porque muchos no hemos podido hallarlos, es Cabañal, aparecido del Sí. año 32. Es anterior, pero sí, bueno, siguiente en ese Este es orden el siguiente cronológico. en este sí, orden cronológico. Porque son mis primeros versos marineros y amorosos referentes a Valencia. Yo vivía en Valencia, soy, claro, un enamorado de mi ciudad natal, ¿no? Poemas de la mar y del amor. Poemas de la mar y del amor. Fragmentos de cartas jamás escritas, Es del lo que de hemos hablado Tánger que ya. hemos hablado ya. Luego vienen los viajes a América y aparece el primer libro, de los que hay unos cuantos más tarde, Nochebuena en Bolivia. Sí, que es el romance ese que a la gente parece que le gusta mucho, porque es un romance tan tomado directamente. Entré yo en Copacabana el día de Nochebuena por la mañana y
y allí era un guirigay. Sabes que los indios no rezan ni el Ave María ni el Padre Nuestro, rezan lo que les sale, toda esa voz en grito, y le hablan de usted a la Virgen. Señora, venimos a ver si usted me hace caso, porque los médicos no me pueden curar al niño. Cúreme usted al niño, señora, usted que lo sabe, usted que lo puede todo. Y yo estaba escalofriado oyendo aquellas... Y de eso hice el poema que se llama Oración del Indio del Cuzco a Nuestra Señora de Copacabana del Lago. Es la Virgen que tiene la advocación más bonita. Copacabana quiere decir mirador de las estrellas, nada menos. Nuestra Señora del Mirador de las Estrellas, fíjate qué preciosidad, ¿eh? Pues esa comunicación que nos parece un poco elemental y primitiva, no cabe duda de que es maravillosa, es Preciosa, tan directa. directa. Y además, pues qué mejor manera de rezar que decir lo que uno siente. Al final y necesita, dice el ¿no? indio en el poema mío, mamá y mi cholita virgen, mamá y por mi niño enfermo, yo no entiendo de arzobispos, pero de usted sí que entiendo, y esta noche es Nochebuena, del Cuzco remando vengo. Es el final de la oración. Buecines y campanas, 1939, es este que hemos visto aquí, que también tiene poemas de Recopila Marruecos. todo lo que escribí sobre Tetuán y Tánger, en fin. El libro siguiente es Poemas de Tánger, luego está Penumbra, ya estamos en el año 40, ha terminado la guerra. Recopilo ahí todos los poemas de amor, e incluyo las cartas jamás escritas de Tánger. Y después aparece lo que podríamos llamar uno de los bestsellers de Rafael Dullos, que es Los Ángeles hacen palmas. Sí, es un libro fascinante por los poemas, que son extraordinarios, que tuvieron todos además una popularidad asombrosa. Esa cabeza de toros de en ese Ruano tiempo. Llopis. Y luego porque está el libro, lástima que esta no es que una... es el único ejemplar que tengo y lo manejo, que lo tengo ya. Está ilustrado por los mejores pintores taurinos de la época. Aquí hay una cosa que vemos... De Ruano Llopis. De Ruano Llopis, pero hay hasta, como veremos ahora, hasta de Ignacio Zuloaga. Ese Zuloaga es la cabeza del Albaicín, que es propiedad de José María de Cosí, y me lo prestó y me dio permiso para publicarlo. Y en fin, y están aquí Y de Martínez, Martínez de León. y Antonio. Este dibujo es una maravilla. Es la muerte de los maletillas. Y están los toros en círculo mirando. Y así cada poema tiene una ilustración de un Capuletti pintor también, o de un dibujante diferente. Libro bellísimo este, Sí, un de libro que precioso. algunos poemas yo creo que van a ser, en fin, eso que llaman los americanos estándares, que no van a pasar nunca. Bueno, el poema de Pepe Luis Vázquez yo le tengo ¿cómo diría yo? Mucho cariño, ¿no? Porque es un poema que me lo estrenó González Marín, que lo decía con aquella maestría inolvidable, ¿eh? González Marín realmente fue un monstruo de la recitación, recitaba maravillosamente. Bueno, y has Pastor tenido Imperio, grandes intérpretes. hay una cosa, la primera vez que yo lo dije fue en casa de Fina de Calderón, una fiesta que ella organizó, y estaba allí Pastor Imperio, y era el primer día que yo la veía, no en el escenario, la había visto cientos de veces, pero sí la vi allí en aquel momento. Y entonces yo recité mi Pepe Luis Vázquez, que lo acababa de escribir, y como lo digo así, con un acento ligerito, así, ella estaría observando y diría, este debe ser de los míos, de allá abajo, pensaría. Total, que cuando se termina aquello, me acerco y ella, muy bien, me gusta mucho. ¿Tú dónde has nacido? Y digo yo en Valencia. Dice, ay, por Dios, qué lástima. Como si fuera una desgracia nacer en Valencia. Digo, pues mire usted, ya no lo puedo remediar. Después de los poemas taurinos, Los Ángeles hacen palmas, aparece Junto al Plata, en el año 41, que es Sí, otro libro de poemas. Todas las colonias españolas de allí, del Uruguay, de Montevideo, pues se habían portado conmigo con mucho cariño. En fin, yo ya estaba aquí en España y me dieron la sorpresa de editar este libro que se titula Junto al Plata, donde están todos mis poemas de indios y de gauchos y de cosas y costumbres de Buenos Aires, de Montevideo, de La Pampa, de Bolivia, cosas. Hay hasta una cancioncita paraguaya, en fin. Es una cosa de la emoción, del recuerdo, de toda aquella mi estancia en Los poemas América. sudamericanos. Muchos de estos poemas los conoció Juana de Ibarburu, con la que hice mucha amistad. Luego viene Siempre y Nunca, Sí, son poemas también amorosos y marineros. A la Luna de Valencia,
Bueno, y hay una composición famosísima de Rafael Dullos que todavía escuchamos a menudo en disco, que está grabada por Alejandro Ulloa Eso sí. y que se ha recitado hasta la saciedad en Es este porque país. Alejandro es un Chata en los es un toros. verdadero maestro y lo estrenó en Barcelona, ¿eh? Donde parecía que podría pues, tener menos ambiente que en Madrid, supongo, porque es un poema madrileño. Y sin embargo el éxito allí fue grande. Sí. Es un poema lleno de colorido. Yo no le doy mucho mérito al poema porque yo considero, en fin, pero pienso que es una estampa en la que yo he puesto mucho corazón, ¿eh? Y en relatar las cosas como creo yo que eran de verdad, como era aquella mujer y cómo era el pueblo para aquella mujer, ¿eh? Para Isabel de Borbón, para la chata. La gente decía la chata, y ha pasado la chata, vamos a ver a la chata está en los toros, en fin. Pero no solo era un retrato de la chata, era también un retrato de la época. Lo que ocurre una tarde en Madrid, una tarde que la chata va a los toros. Por eso ella va hablando y va diciendo adiós Maura, adiós Tamames, con Dios Duque de Veragua, que hay Benlliure, que hay Arbós, dice. Ya sé que esta semana estreno es una cosa de un tal Falla, porque Falla entonces pues nada, empezándose. ¿Quién es ese? Decía la gente. Claro, es una cosa del año 13. Vienen luego versos de Roma, años 60, Sí. escritos bajo el pontificado Sí, de Juan es XXIII. cuando voy el año 60 a Roma porque canonizaban nada menos que a San Juan de Ribera, nuestro patriarca Juan de Ribera, que está en Valencia y lo veneramos allí mucho. Y tuve la suerte de que mi cicerone fue Julián Cortés Cabanillas, y además de que en esos 8 o 10 días que estuve allí, estaba también, y con el mismo motivo, y luego se quedó un poquito más porque le gustaba mucho, estaba Carlos Arruza, que en paz descanse. Entonces fue un trío, andábamos desde por la mañana muy temprano, yo decía, se podría inventar algo que no durmiéramos para ganar tiempo, ver más cosas, ¿no? Entonces dormíamos 4 o 5 días, ya dormiremos en Madrid, decía Arruza, y vimos maravillosamente Roma. Romances judíos, luego un libro tierno, dramático, el año 62, Sonetos a la esposa muerta, que supongo que es un libro muy importante. No, es un soneto. Es un solo soneto. Es un poema de 2 sonetos, Ajá. escrito a los 10 o 15 días de morir mi esposa. Está escrito en el Valle de los Caídos, en unos ejercicios un poco, y me quise retirar, estar un poquito más descansado, y escribí esos 2 sonetos. Y después ya están los 2 últimos libros, Versos de la Pasión del Señor, sí, del 64, La Hora Décima del 66. Es cuando me voy a los marianistas a Gredos para querer... Y yo creo que ahora sería un buen momento, quizá coincidiendo con esta cita, de afrontar un poco el hecho de tu tardía vocación religiosa. Sí, el hecho de la vocación tardía, indudablemente, claro, yo estaba casado, y mientras uno está casado, pues eso es que ni se le ocurre. Algún caso ha habido, de pronto de matrimonios que se han puesto de acuerdo y unos ha ido otra Pensa y otra Carmelita, pero en fin, en el caso nuestro es que ni se nos ocurrió a ninguno de los 2. Pero sí, me quedé solo en el sentido de que, porque yo decía, he cumplido todas las cosas de mi vida, mis hijos ya son mayores, uno ya estaba casado, los otros 2 a punto de casarse, entonces... A veces dicen, ¿es que has oído voces? No sé, no, yo no he oído voces, pero hay un tirón en el corazón. Algo que de pronto te deja, ¿cómo diría yo? Que de pronto me di cuenta que no dormía, que no dormía, que me levantaba a las 3 de la mañana y notaba como si me tiraran de las sábanas o algo así, y paseaba y fumaba, me levantaba y veía amanecer sin dormir. Hasta que me di cuenta que lo que me pasaba es que me encontraba de más en el mundo. Y había muchas, cuando empecé a decir, me voy con los marianistas, quiero ser marianista, quiero irme a Gredos con ellos. Habían sido mis maestros, ¿no? Entonces, y siempre había seguido con ellos, y los quiero muchísimo. Entonces yo dije, me voy. Entonces alguien de mi familia que me quiere mucho dijo, Rafael está loco, ahora que podía vivir sin hacer nada, ahora se va fraile. Y a meterse cura, en fin, todo, les parecía ya todo el trajín. Entonces yo dije, pues es precisamente lo que me pasa, que yo no quiero nunca que llegue un momento que decir, qué bien, ahora no tengo que hacer nada, yo me quiero morir con las botas puestas, haciendo siempre algo. Entonces ese afán de superación que todos llevamos, me pareció que yo podía subir ese escalón, que ya comprendía yo que era el más alto a que se podía llegar, que uno piensa que no lo merece. Entonces me fui a los marianistas y por eso digo que no lo merece uno. Es como
Una vez César Gil me preguntó en radio y contesto un poco lo mismo porque es que creo que es la idea exacta. Es como el que le hace ilusión subir una cucaña y cuando ya está casi a punto de llegar arriba, ¡rum!, abajo. Me subió la tensión, no me encontré bien y me tuve que salir del noviciado. Eso fue un choque dramático para mí, pero enseguida me recuperé y con ayuda de los mismos marianistas, y ellos, de pronto, el padre Armentia y alguien que vive por ahí, y algún compañero que más joven, porque yo me fui enseguida al colegio mayor con ellos como asesor cultural y como médico, me dijo, no, hay unos cursos de teología. Y yo fui por llenar esas tardes, eso que te he dicho antes, de que no me gusta estar sin hacer nada. Entonces resulta que el trabajo de médico y todo eso lo tenía por la mañana y por la tarde nada. Me matriculé. Y entonces de ahí vino el que un compañero mío dijo, ¿sabes que estos cursos nos pueden servir si queremos ser curas para ir al seminario? Dije, ¿cómo? Ahora mismo. Y me fui. Y mis hijos fueron mis hinchas. Me hicieron la maleta y todo para irme al seminario. Y vivía enfrente del Colegio Mayor Sebastián Miranda, que sabes que ya tan mayor y sordo, que teníamos que hablarle a gritos constantemente. Y un día salía yo, él no lo sabía que estaba yo estudiando para sacerdote en el seminario. Y iba con la Sari y dice, ahí ellos me llamaban el doctor. Ahí va el doctor Duyos y dice, para, lo llevaremos, que irá a algún sitio, que no suba en el autobús. Dice, ¿dónde vas? Digo, voy a las Vistillas. Y dice Sebastián, ¿y qué tienes que hacer con las modistillas? Yo decía, que no, Sebastián, a las Vistillas. ¿Y en las Vistillas qué pasa? Digo, que estoy estudiando para cura en el seminario. Dice, ¿qué dices? Digo, para cura. Dice, los poetas habéis estado siempre locos, pero como tú no he visto ninguno, dijo Sebastián. Y me llevó y me miraba así como diciendo, oye, pues es verdad, se mete en el seminario. ¿Qué edad tenías cuando te decidiste a ser sacerdote? Pues voy a cumplir ahora los 70, tendría 64 cuando entré en el seminario. ¿Y lo hiciste? Estoy ordenado sacerdote en diciembre del 72 por el cardenal Tarancón. Lo hiciste con una gran ilusión, con una Lo hice gran con mucha vocación. ilusión y además no me costó nada. Claro, los chicos, mis compañeros de estudios, yo viví enseguida interno allí, los 2 años y medio que estaba, porque ya llevaba los estudios del CEU y esos me los convalidaron. Por eso en vez de 5 años, pues estuve solo 3. Pero todos tenían 18, 20, 22, 23 años. El día que entré me llamaban doctor, me llamaban don Rafael. Yo dije, el que me llame don Rafael o doctor le doy una bofetada. Entonces al día siguiente todos, Rafa, y de tú, claro. Y eso y yo jugaba, seguía físicamente, toda la vida de ellos de correr, de subir. Jugaban al baloncesto. Bueno, yo no jugaba, pero de recoge pelotas sí que estaba yo por allí. Yo hacía mi trajín de juegos y de todo, hacía, y jamás me puse enfermo. No me sentó nada mal la comida del seminario, que me gustaba muchísimo. Yo disfruté, fueron unos años felicísimos para mí los del seminario. ¿Es cierta o es apócrifa una anécdota que circula por ahí de algo que te sucedió en un tren? No. ¿Es cierta? No, eso es verdad. Eso, el año pasado, el otro, cuando iba precisamente, cuando nació César Marcos, pues sería ahora, porque se llama Marcos de Segundo porque nació el día San Marcos. Pues yo subí en mi estación de Chamartín, que ya se para ir a Barcelona por Zaragoza, y había a mi lado una señora. Y entonces yo había comprado unas revistas, lo clásico de comprar en los viajes, y dije, ¿quiere usted entretenerse? Y dice, ¿las habrá comprado usted para leer? Digo, no, porque yo sabe usted, yo soy escritor, escribo versos, y en los viajes pues los repaso y retoco a ver si hay alguna errata en las copias. Bueno, y ella pues ya se dio por enterada y me miraba así como diciendo, un loco, porque para la gente de pronto un señor que a estas alturas, en 1976, hace versos, nos miran como una cosa rara. Entonces, llegando a Zaragoza, se paró la musiquita del talgo y salió la vocecita y dice, por favor, si hubiera un médico que venga al vagón 21, que necesitamos... Yo me levanté. Dice, ¿es que es usted médico? Digo, sí, señor. Me levanto. Hago mi trabajo, vuelvo, me preguntaron, sí, pues qué pasaba y eso, y ya se sentó y dijo, pues este escribe, este es médico, pero llegando a Reus, una chica que me había visto y que sabía que yo era, luego es que me ha conocido y ha venido a saludarme, yo soy la chica que usted fue tan atento, porque me conocía de la parroquia de aquí, de San Marcos, donde estoy de coadjutor. Entonces dice, por favor, sabemos que va un sacerdote en el tren, si viniera al vagón 17,
que necesitamos. Entonces me levanto y dice la señora aterrada, ¿pero es que es usted también cura? Dije, pues sí, señora. Dice, escuche, usted es de todo. Pues no le dije que había estado casado y que tenía nietos, porque entonces se desmaya. ¡Qué historia! Bueno, hagamos una mención del teatro, que ha sido otra de las vertientes de la actividad literaria de Rafael, sobre todo en el campo de la zarzuela, ¿no? Zarzuela, y que escribí una opereta con letra de Vilavelde también en colaboración y con música de Salvador Ruiz de Luna, y la estrenó Celia Gámez, la que se llamaba Rumbo a Pique, y estuvo 2 años en cartel, ¿te acuerdas? Es cuando yo fui por Barcelona, y tú estabas con unos versos y yo decía, por la Rambla de las Flores va Joaquín Soler Serrano. Es verdad. Qué tiempos. Hombre. Cómo han pasado los años. Rumbo a Pique. Rumbo a Pique. Dieguito León. Y con Marco Redondo también estrenamos ¿sí? Los Cachorros, Volodya el Esquimal. Dieguito León es que es un romance recogido por mí en la vieja judería de Tánger, de viva voz de las hebreas de allí de Tánger. Es un romance antiguo del tiempo de los Reyes Católicos. Y yo aprendí un poco la melodía, que es monorrítmica, se la pasé canturreándosela al maestro Romo, y hizo Romo una canción preciosa, canción baile, que lo estrenó Rosario, lo tuvo mucho tiempo. Y es cuando hicimos también el Cabrerillo, que lo estrenó Pilar López, con tanto éxito, y lo tuvo muchos años. Bueno, todas esas cosas para mí, yo no les doy importancia, simplemente porque lo hago porque me gusta, me divierte, pero no tiene mucha importancia, ¿eh? A un poeta que está cumpliendo las bodas de oro con la poesía y que tiene en este momento la oportunidad de dirigirse a un auditorio tan amplio como es el de la televisión, no hay más remedio que decirle o que preguntarle, aunque sea una pregunta tópica, si se acuerda de algunos versos o si tiene algunos versos que nos pueda hacer conocer. Sí, siempre llevo esta carpetilla. Esta es una cosa antigua del libro Cabanyal, y se llama Estribillo para una sardana, homenaje a Verdaguer. Dice, llorando está Cataluña, que se murió Verdaguer, pero el mar aún no lo sabe y nunca lo va a saber. Si lo supiera, cantaría la espuma de otra manera. Es un estribillo que escribí para una sardana. Y luego escribí porque había visto a Josefina Baker aquel verano allí, en París, en el Odeón. Y escribí, reina negra de Europa primitiva y desnuda, juguete de carbón para mis primas que ríen del danzar de tus locuras. Chevalier te requiebra, Paul Colin te dibuja, el español Padilla para ti hace sus músicas, bailadora que giras al sin compás del baile, con cinturón de plátanos por todo traje. Mi madre abre los ojos, asustada de Josefina Baker. Son poemas de entonces, de aquel momento, y si quieres digo como final un poema de los religiosos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tenemos, Joaquín? ¿Puedo estar 1 minuto o 2? Sí, naturalmente. Me gusta. Sí, yo creo que es mejor terminar con un poema religioso porque escuchar a un sacerdote cantando la figura de ébano de Josefina Baker suena un poco raro. Pero era bonito decirlo porque es un cambio muy... Es verdad. Desde mis poemas de los 20 años a estos de ahora que tengo 70, 50 años después. Yo creo que la verdadera poesía es el Evangelio y el predicar el Evangelio, que ahí es donde está la verdadera poesía del Tú mundo. llevas siempre, he visto, 2 o 3 libritos en el bolsillo. Yo llevo siempre el Evangelio, tengo en la mesilla de noche, en los viajes, el Evangelio, el Kempis, el Saber Esperar del hermano Rafael, Camino, el Padre Escrivá. Llevo siempre estos pequeños libros porque siempre aprendes y repasas algo. El otro día cuando le preguntaron, me parece que fue César, una cosa a Gloria Fuerte, dijo, un poeta, y dijo Gloria Fuerte, es Cristo. Yo hago mías esas palabras y ese deseo de gloria. Este es un poema escrito en Roma, pero es un poema religioso, ya escrito en estos años, el año 60. Está escrito contemplando, extasiado en la piedad de Miguel Ángel. Entonces se me ocurrió hacer una cosa sobre el tema de las manos del Señor. Esas manos siempre las mismas, las manos de la misma persona y sin embargo tan distintas, tan variadas, según lo que dijera, según lo que pasara. Y dice así,
Las manos del Señor eran como eran las de Moisés al recoger las tablas, duras para imponer los mandamientos y ásperas, recias, firmes, despiadadas, arrojando del templo a mercaderes con látigo implacable y voz airada. Las manos del Señor eran como eran las de David, ya rey, pulsando el arpa, eran de alegre giro, acompasando el son de sus palabras, musicales batutas para el coro de sus celestes bienaventuranzas. Las manos del Señor eran como eran las de los carpinteros, toscas, rápidas, diestras para tallar viejos maderos, dentro de su humildad como doradas, pues los rayos del sol de Galilea las encendían mientras predicaba y parecía con la luz del véspero que eran como de fuego, pura llama. Las manos del Señor eran palomas huidas de la jaula en torno de su verbo, estremecido por el fervor de las parábolas. Las manos del Señor en su ternura, solo con acercarse, acariciaban. Se sentía su piel ardiente y suave sin llegar a tocarlas, bastando el inclinarse a recibir su bendición cuando Él pasaba. Las manos del Señor, pastor y príncipe, artesano y rabí, siervo y jerarca, se hubieran conocido entre millares de manos de judíos congregadas por su perfume indescifrable y único, por el gesto de amor que a todos daban. En la tarde del viernes, cuando el buen José de Arimatea desclavaba el cuerpo de Jesús para enterrarlo en el jardín cercano de su casa, las manos del Señor fueron de pronto como las de su madre, frías y blancas como las tenía la Virgen desde aquella impar mañana en que el arcángel mensajero su respuesta esperaba. Jesús, ya muerto, se tornó como ella, con su perfil de nazarena traza, más claro aún que en vida, y por honrar a aquella que le tuvo en sus entrañas. En el instante del descendimiento, la muerte le acercó a la dulce infancia y sus manos sobre todo, inmóviles, sin pulso ya, enlunadas, hicieron exclamar a las mujeres: «Tiene las manos de Miriam, miradlas». Todos miraron a María, todos de hijo a madre las manos comparaban, medrosos, sorprendidos, entre gritos y lágrimas. «Se le han puesto las manos de su madre». Miriam, la madre, no decía nada. Sabía que esas manos no eran suyas, ni siquiera del hijo al que enterraban, sino de Dios, exangües, pero a punto de la resurrección, llenas de gracia, aún más, mucho más que ella cuando vino Gabriel a saludarla. Eran como eran las del Padre el día en que creó a los mundos de la nada, las manos del Señor. ¡Ay! ¿Quién pudiera ser Juan junto a María de Magdala y como él, bajo el cielo del Calvario, acercarse a esas manos y besarlas? Con Rafael Dullos ha pasado por este programa a fondo la poesía. Padre, poeta, doctor, querido amigo, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y felicidades en estas bodas de oro con la poesía. Muchas gracias, Joaquín. Gracias.